Bienvenidos a todos. Me gustaría que me confirmen desde qué lugar nos están viendo, escuchando, los que están aquí por el Zoom y también los que están por el canal de YouTube. Un saludo a la gente de San Lorenzo que está conectada, la gente de Ñemby, Ciudad del Este presente también, Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, Hernandarias. Saludo a la gente de Casapá que también está conectada. Desde Piribebuy, saludos a Piribebuy, Mariano Roque Alonso. Por ahí tenemos también a la gente de YouTube que está, a ver, de Ñemby, nos están escuchando y viendo. Asunción, Santorini, Grecia, dice por ahí Javier. Salto del Guairá, Casa Paz, excelente. Capiatá, excelente. Bienvenido a todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre el impuesto a la renta personal. Desde IAE quisimos extender la invitación también a todos los lugares para que puedan sumarse a este evento gratuito en el cual vamos a estar respondiendo algunas respuestas, mejor dicho, vamos a estar dando algunas respuestas a preguntas que nos hicieron a través de un formulario que previamente nosotros enviamos para que la gente se inscriba. Así que lo que vamos a hacer en esta jornada es responder las preguntas más resaltantes sobre el impuesto a la renta personal y la metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a responder las preguntas que nos dejaron a través del formulario. De todas formas, ustedes pueden dejar sus consultas a través del chat, tanto en el Zoom como también a través de YouTube. Pueden ir dejando sus consultas y en la medida que nos dé el tiempo vamos a ir respondiendo, ¿sí? No queremos que se enojen con nosotros, pero tenemos el tiempo limitado, así que vamos a darle prioridad a las personas que completaron el formulario primeramente. Si nos da el tiempo, vamos a estar leyendo también las consultas que tienen a través de las redes, a través del Zoom, a través de nuestro canal de YouTube también. Así que son cordialmente bienvenidos a esta familia y por supuesto ya empezamos nuestro conversatorio. La idea de este conversatorio
era poner un poco de conocimiento acerca de este impuesto que, como sabemos, ya vence dentro de poquito. En el mes de marzo ya estamos con los vencimientos del impuesto a la renta personal, formulario 515 y formulario 516. Por supuesto que para liquidar este impuesto es demasiado importante que conozcamos las reglas que se aplican tanto al IRP, servicios personales, como también al IRP, ganancia de capital, ¿verdad? Ustedes saben que a partir del año 2020, con la ley 6.380, tenemos una separación muy importante de rentas de trabajo por un lado y rentas por servicios personales por otro lado. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprendernos las reglas de liquidación del IRP servicios personales y el IRP ganancia de capital. Estas reglas son totalmente independientes, totalmente independientes. Cuando yo estoy estudiando el IRP, tengo que separar mi estudio en dos grupos. IRP servicios personales por un lado y el IRP ganancia de capital por otro lado. Reglas diferentes, son impuestos diferentes, por más que se denominen impuesto a la renta personal, son impuestos diferentes y se liquidan en formularios y por mecanismos totalmente diferentes. El IRP servicios personales se va a liquidar a través del formulario 515 y el IRP ganancia de capital se liquida de dos maneras. Número uno, por el mecanismo de las retenciones, algunas rentas, y número dos, por declaración jurada, el formulario 516. Entonces son impuestos que yo denomino de esta manera, son impuestos diferentes. El nombre es lo único que tienen de parecido: IRP servicios personales, IRP ganancias de capital. Así que vamos a ir viendo nosotros algunas consultas que nos llegaron a través de los formularios de inscripción de las personas que se tomaron el tiempo en preguntar. De todas formas, como ya les dije, pueden ir dejando sus consultas a través de el chat en el Zoom y también a través del chat en nuestro canal de YouTube, que estamos transmitiendo en directo ahora mismo y ya están ahí conectados 45 personas. Vamos con la primera pregunta sobre IRP, por supuesto, que nos dejó a través del formulario Adelina Candia. Adelina nos preguntó si se debe presentar la planilla de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 en el sistema Marangatu. Fíjense que esta es una pregunta recurrente, ¿verdad?, que solemos ver en los grupos. En el año 2020 solamente se carga los libros según el modelo de la resolución 55. Esos son los modelos que establecen la resolución. Estos libros no se presentan, no se suben al sistema Marangatu en el ejercicio, por el ejercicio cerrado en el año 2020. No se tiene que subir. Tenemos que conservar en el archivo tributario y tener ahí por si tengamos algún tipo de, algún momento requerimiento por parte de la SED. No se tiene que subir los libros de ingresos y egresos del año 2020. 2021 todavía no tenemos una resolución que nos habla al respecto, pero en teoría, ¿verdad?, seguimos con el mismo sistema hasta que la SED establezca alguna resolución donde nos diga tienen que volver a usar el Aranduca. Mientras tanto, seguimos llenando las planillas según el modelo de la RG 55, libro de ingresos y libro de egresos. Teníamos entonces ahí la pregunta de Lina Candia. Luego tenemos la segunda pregunta. ¿Podemos igual cargar en el Aranduca los libros? Pregunta Ana Belén Ramírez. ¿O debemos sí o sí usar las planillas de la SED? Fíjense que sobre este tema, ¿verdad?, yo siempre suelo comentar en los cursos que según la presentación que tenemos nosotros en el formulario 515, los requerimientos que nos pide el formulario 515, tenemos que tener un detalle de los gastos. Y para tener el detalle de los gastos es muy recomendable que nosotros utilicemos el Aranduca, porque el Aranduca nos permite separar y clasificar los gastos. Y de esa manera el llenado del formulario 515 es mucho más fácil. ¿Qué es lo que muchos están haciendo?
Lo que muchos están haciendo es sencillamente seguir utilizando el Aranduca. De hecho, en su momento el viceministro también había dicho, pueden seguir utilizando, y una vez que terminen la carga, convierten según el modelo de la RG 55. Entonces, mi recomendación para todos es seguir utilizando el Aranduca. Seguir utilizando porque es un sistema que nos permite clasificar los gastos. Y esa clasificación es demasiado importante cuando estamos llenando el formulario 515. Muchos están llenando la planilla nomás. Cuando lleguen al formulario, se van a dar cuenta que van a tener que mirar nuevamente todos sus gastos y que van a tener que desglosar y hacer una mini clasificación para poder completar el formulario. Así que es muy recomendable seguir utilizando el Aranduca, sobre todo para los servicios personales. IRP, servicios personales. Esa es la pregunta número 2 que nos dejaba por ahí Ana Belén Ramírez. Vamos a la pregunta número 3, que en este caso nos dejó Ángela Maldonado. Y esta también es una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo es el tratamiento cuando se realiza la venta de un vehículo no deducido en el IRP? Nos dejaba Ángela Maldonado del interior del país también. Cuando no se dedujo la compra del vehículo, tenemos la opción de liquidar por renta real o renta presunta y tomar la menor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Que la venta del vehículo, en primer lugar, está grabado por el IRP ganancia de capital cuando supere 20 millones de guaraníes. Esa sería una regla muy importante. En realidad, la venta de bienes muebles tiene que superar 20 millones de guaraníes para que esté grabado por el IRP ganancia de capital. Entonces, primera regla importante, yo me tengo que preguntar por cuánto vendí el vehículo. Si vendí por más de 20 millones de guaraníes, entonces está grabado por el impuesto. La segunda pregunta que yo me tengo que hacer es si deduje o no. En el caso de Ángela nos está diciendo no dedujo la compra en su momento en el IRP. Si no se dedujo la compra, esta persona se tiene que inscribir como contribuyente en el código 716, IRP ganancia de capital, y tiene que liquidar por renta real o renta presunta la menor. La renta presunta se calcula el 30% sobre el precio de venta, y por otro lado, la renta real se considera el precio de venta menos el precio de compra más los gastos de venta. Entonces ahí, Ángela, probablemente, lo más probable es que un contribuyente que no dedujo en su momento la compra del vehículo y está vendiendo ahora, lo más probable es que no pague IRP. ¿Por qué? Porque en condiciones normales el vehículo va perdiendo valor. Entonces, si yo compré en su momento por 150 millones de guaraníes, cuando yo venda, no voy a vender por 150 millones de guaraníes. Probablemente voy a vender por 110, por 100. Entonces, mi renta real va a ser negativa. No voy a tener una renta. Y ustedes saben que se toma el menor de estos dos cálculos. Entonces, una persona que está vendiendo su vehículo y está vendiendo por más de 20 millones de guaraníes, tiene que inscribirse en IRP ganancia de capital, pero lo más probable es que no pague IRP sobre esa venta si no dedujo en el momento de la compra. Ojo que ese tema es muy importante porque si dedujo cambia totalmente el panorama. La pregunta de Ángela se centra en venta de un autovehículo que no se dedujo en el IRP. Hacemos estos dos cálculos entonces. 30% del precio de venta, primer cálculo, y segundo cálculo, el precio de venta del vehículo menos el precio de compra y menos los gastos de venta. Comparamos cuál de las dos es menor, cuál de las dos rentas es menor, se toma el menor y sobre eso se aplica el 8%. Entonces, fíjense ahí que bajo estas condiciones, la persona que está vendiendo un vehículo y no dedujo cuando compró, lo más probable es que no tribute IRP ganancia de capital. Se va a tener que inscribir si la venta es mayor a 20 millones de guaraníes.
pero no va a tributar porque probablemente su renta real va a ser la menor. Su renta real. Y su renta real va a ser negativa. Su renta real va a ser negativa. Entonces, esta pregunta de Ángela es muy interesante. Hay otras preguntas que nos dicen ahí, ¿qué hago cuando sí se dedujo? Ahí vamos a ver las diferentes aristas que se pueden dar también. Entonces, la pregunta número 3 tenemos por aquí de Ángela. Vayan por ahí escribiendo sus preguntas, ¿sí? La metodología es, escriben las preguntas en el chat, tanto de YouTube como del Zoom, y después si nos da el tiempo vamos a ir respondiendo, ¿verdad? No vamos a habilitar el micrófono el día de hoy por una cuestión de tiempo también y aprovechar al máximo. Pregunta número 4. Dice por aquí Noelia Riveros, los aportes a mutuales se descuentan del ingreso en IRP para hallar el neto. Por aquí Noelia Riveros. Fíjense que esta también es una pregunta muy importante, ¿verdad? Lo que dice el artículo 63 de la ley es que para el cómputo de la renta bruta se descuentan los aportes legales obligatorios a caja de jubilación o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley. Entonces, muy importante esa aclaración, ¿eh? Los aportes a mutuales no son obligatorios, ¿sí? Son optativos. Yo si quiero me asocio a una mutual y aporto para en algún momento llegar a la jubilación privada. Pero lo que se descuenta del ingreso cuando yo estoy en relación de dependencia son los aportes legales obligatorios a caja de seguridad social o a caja de jubilación creada o admitida por ley. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Esos son los conceptos que se descuentan cuando yo soy independiente para el cómputo de la renta bruta. Esa es la pregunta número 4 que nos dejó por ahí Noelia. Pasamos a la siguiente pregunta. Vayan dejando por ahí también sus consultas en el chat. Carolina de la Cruz. Para el caso de la compra de rodado, aparte de estar en el IRP servicios personales, debe incluirse también la obligación de IRP por ganancia de capital. ¿Qué le vamos a responder a Carolina? Solamente se incluye la obligación IRP ganancia de capital cuando se vende el vehículo y la venta es mayor a 20 millones de guaraníes. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿eh? La compra del vehículo, lo que yo tengo que analizar es si voy a deducir o no en IRP de servicios personales. En IRP de servicios personales se deduce la compra del vehículo 1 cada 3 años. 1 cada 3 años. El vehículo personal. Pero me inscribo como contribuyente del IRP ganancia de capital solamente cuando vendo el vehículo y vendo por un importe mayor a 20 millones de guaraníes. Ojo con este tema porque también es muy importante y mucha gente se está confundiendo. Vamos a la pregunta número 6. Avanzamos con la pregunta número 6. ¿Dónde ahora declaro las cuotas por préstamos? En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar si es o no deducible. Tenemos que considerar si el préstamo es o no deducible. Si el préstamo se obtuvo antes de ser contribuyente, la cuota es totalmente deducible. Y cuando estoy hablando de cuota, estoy hablando tanto de la amortización del capital como del interés. Ambos son deducibles y se declaran en el campo número 16 del rubro número 2 del formulario 515. Ahora, si yo saqué un préstamo después de ser contribuyente, solamente son deducibles los intereses. Esos intereses también declaro en la casilla número 16 del formulario 515. Entonces, para Carolina Ruiz Díaz, depende, ¿verdad? No es que en todos los casos voy a deducir la cuota total.
La cuota yo deduzco como gasto solamente si el préstamo saqué antes de ser contribuyente, en la casilla 16. Y si fue después de ser contribuyente, voy a completar también en la casilla 16, pero solamente los intereses. Ahí teníamos la pregunta entonces de Carolina Ruiz Díaz. Vamos a la pregunta que nos dejó Claudia también a través del formulario. Claudia nos preguntó, ¿el pago de póliza de seguro médico en el exterior es deducible para el IRP? Acuérdense que en materia de gastos deducibles, en nuestra ley 6.380 se consagra que los gastos de salud y educación son deducibles tanto si se realizan dentro del país como en el exterior. Si un gasto del exterior es también deducible, pero hay algunas cuestiones importantes que tenemos que considerar, como por ejemplo que el gasto tiene que estar debidamente documentado y también es importante la forma en que se pagó, porque en el IRP hay que demostrar que efectivamente se pagó. Acuérdense, el principio es lo efectivamente cobrado o lo efectivamente pagado. Entonces, si yo estoy realizando un pago por un seguro médico en el exterior para que sea deducible el gasto en mi IRP, tiene que estar uno debidamente documentado. Tuve que haber abonado el gasto con tarjeta de crédito o débito emitida por entidades radicadas en el país. Tuve que haber abonado a través de otro medio fehaciente de pago. Por ejemplo, transferencia directa, giro bancario, directamente al proveedor del servicio. O si lo realicé en efectivo, tengo que tener el comprobante legalizado, legalizado, para que el gasto me puedan validar. Lo que el hacer quiere hacer en este caso es asegurarse que efectivamente el gasto es real, que el gasto existe y que se desembolsó dinero para poder pagar ese gasto. ¿Es deducible? Sí, pero con esos requisitos. Esa fue la pregunta que nos dejó por ahí Claudia Jara. Vamos a la pregunta número 8, que nos dejó Dayana Gauto, también del interior, de Ciudad del Este. El dinero que se trae del exterior me hace contribuyente del IRP. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Y fíjense, ahí tenemos ahí el mapa de Paraguay. Tenemos que analizar la territorialidad. El IRP grava las actividades desarrolladas en el país, los bienes situados en el país y los derechos que se utilizan económicamente en el país. Mirando la cuestión de territorialidad, si a mí me hacen un giro, una remesa del exterior, por ejemplo, algún familiar que yo tengo en el exterior y está trabajando y me hace una remesa, eso escapa al criterio de territorialidad de la fuente, escapa al criterio de territorialidad. Por lo tanto, ese dinero, si bien es un incremento patrimonial, no está alcanzado por el impuesto, porque aquí lo importante en el IRP es que sea la actividad desarrollada dentro del país. El bien que genere la renta esté situado en el país y los derechos se utilicen o aprovechen económicamente en el país. Como no se cumplen esos requisitos, el dinero que me remesan desde el exterior no está alcanzado por el IRP y la persona no se convierte en contribuyente por recibir remesa del exterior. No se cumple el principio de territorialidad. Tenemos ahí entonces la pregunta que nos dejó por aquí Dayana Gauto. Vamos a la pregunta número 9. Pregunta número 9. ¿Los gastos deducibles se computan siempre solo por el valor sin IVA? Patricia Vargas nos dejaba esa pregunta a través del formulario también. Los gastos deducibles se computan dependiendo de si se utilizó o no en la declaración jurada, formulario 120. Si el gasto se utilizó en el formulario 120, significa que es un gasto relacionado a la actividad grabada. Y por lo tanto, en el IRP se computa el monto sin el IVA. Pero
Si no se declaró en el 120 por no cumplirse el principio de causalidad para el IVA, pero sí para el IRP, en el IRP sí se puede llevar el monto total del gasto, incluido el IVA. Entonces depende. ¿De qué depende si usé o no ese gasto en el formulario 120 en la liquidación del IVA? Si utilicé mi 120, para el IRP computo el monto sin el IVA. Si es que no utilicé mi 120, entonces computo el monto total con el IVA incluido, siempre y cuando el gasto sea deducible, ¿eh? Ojo que eso también hay que atender. Pregunta de Patricia Vargas, entonces, la número 9. Pasamos a la pregunta número 10. Si una persona alcanza el monto no alcanzado, por ejemplo, en el mes de septiembre, por su ingreso de los siguientes meses debe tributar. Nos dejó la pregunta Luis Ernesto Torres Cabrera. Y la respuesta también es depende. Y les voy a contar algo que no sabemos si la SED se enteró, ¿verdad? En el formulario 515 de IRP Servicios Personales, a partir del 2020 ya no se declara el monto no alcanzado o rango no incidido. ¿Qué era el rango no incidido o monto no alcanzado? Aquel monto sumatoria de mis ingresos grabados que me hizo ser contribuyente. Nosotros sabemos que para el año 2020 el monto no alcanzado está establecido en 80 millones de guaraníes. Entonces, una persona física que supera ingresos por servicios personales los 80 millones de guaraníes se convierte en contribuyente del IRP Servicios Personales. Pero únicamente va a tributar si después de haberse convertido en contribuyente vuelve a superar 80 millones de guaraníes. ¿Por qué esto? Porque no está previsto el campo para declarar el monto no alcanzado. Entonces, la persona que por primera vez se inscribe como contribuyente tiene que superar 160 millones de guaraníes para que llegue a tributar. Probablemente el ejemplo que nos da aquí Luis Ernesto, esta persona no va a tributar IRP. ¿Por qué no va a tributar? Porque si superó luego en septiembre sus 80 millones de guaraníes de monto no alcanzado, difícilmente en los siguientes meses vuelva a alcanzar o superar 80 millones de guaraníes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con este tema, ¿eh? Porque hay personas que tienen todavía una confusión. Piensan que la diferencia se computa como un ingreso grabado. Por ejemplo, si yo tenía de repente 70 millones de guaraníes ya de ingresos por servicios personales y presto un servicio y, qué sé yo, cobro 20 millones más. 90 ya tengo. 80 millones el monto no alcanzado. ¿Yo con cuánto superé el monto no alcanzado? Con 90. Hay muchos que quieren llevar la diferencia como un ingreso grabado. No es así. Ese monto, 90 millones, lo único que hizo es convertirme en contribuyente. Queda fuera. A partir del día siguiente me convierto en contribuyente y ahí tengo que volver a generar 80 millones de guaraníes, superar para pagar el impuesto. Entonces, una persona en el primer ejercicio solamente va a tributar IRP por servicios personales si tiene ingresos mayores a 160 millones de guaraníes por servicios personales. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y esto sucede ¿por qué? Porque yo no tengo un monto, no tengo una casilla donde declarar el monto no alcanzado. Por eso, una vez que me convierto en contribuyente para pagar el impuesto, tengo que volver a superar 80 millones de guaraníes. Vamos a la pregunta número 11. Nos dejó por aquí Mónica Enciso. La pregunta número 11. Los que tienen la obligación de IRP también pueden estar inscritos en IPS, pregunta Mónica. Y la respuesta es sí, yo puedo tener un trabajo en donde estoy en relación de dependencia y también prestar servicio personal independiente. ¿Sí? Puedo estar en el IPS y puedo prestar servicio personal independiente. Yo me imagino que Mónica se está refiriendo a los que están como adherentes de los que son asegurados en el IPS.
Los que son beneficiarios del IPS. Los que son beneficiarios del IPS sí no pueden tener RUC, porque IPS automáticamente le excluye del beneficio que tienen, ¿verdad? Pero una persona física que presta servicios personales dependientes también puede prestar servicios personales independientes, ¿sí? ¿Un independiente puede también tener IPS? Sí. Lo que no es recomendable es que el beneficiario del IPS tenga RUC, porque automáticamente el IPS le va a excluir de ese beneficio. Nos dejaba por ahí la pregunta número 11, Mónica Enciso. Vamos por aquí a la pregunta número 12. Dice por aquí Inge Bader, en el IRP, renta y ganancia de capital, si tengo varios ingresos grabados y otros que no alcanzan los 20 millones de guaraníes, ¿debo sumarlos todos como ingreso o solo los que superan 20 millones? Ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Los 20 millones de guaraníes se refieren a los bienes muebles. Si la suma de la venta de bienes muebles en el año es menor a 20 millones de guaraníes, son ingresos exonerados. En la categoría de IRP ganancia de capital, los ingresos exonerados de IRP ganancia de capital no existen, no se declaran en ningún lado. En el formulario no tenemos un campo para declarar esos ingresos. En el formulario 516 solamente se declaran los ingresos grabados. Entonces, si yo de repente vendo una computadora, vendo un escritorio, vendo un aire acondicionado, en el año la suma de todos esos conceptos no superan 20 millones de guaraníes, son ingresos exonerados que no se tienen en cuenta para el llenado del formulario 516. ¿Son ganancias de capital? Sí, pero están exonerados porque no cumplen con la condición de superar los 20 millones de guaraníes. Hay mucha gente que se confunde, ¿verdad? Y suelo ver en los grupos que preguntan, ¿los intereses ganados en caja de ahorro son ganancia de capital? Claro que son, pero después yo no me tengo que quedar conforme con eso y me tengo que ir a leer la exoneración, porque puede ser que sea ganancia de capital, pero que esté exonerado. ¿Sí? Entonces yo cuando leo la exoneración recién yo concluyo, es una ganancia de capital, pero no va a declararse y no se va a pagar impuesto por él. Siempre cuando ustedes estudien un impuesto, tienen que hacerlo mirando también la exoneración, porque si no van a cometer un error, ¿no? El error que muchos tienen. Los intereses ganados en caja de ahorro son ganancia de capital, claro que son, pero tributan finalmente, no tributan porque están exonerados. Entonces por aquí nos deja la pregunta número 13, Inge. Vamos a la pregunta 14. Pregunta número 14. Por aquí Erika quiso ahí, ¿verdad? Quiso que se le explique todo el tratamiento de la venta de vehículos según las nuevas reglamentaciones. Entonces vamos a resumir la pregunta de Erika en estas respuestas. En esta respuesta vamos a resumir. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es si la venta del vehículo es mayor a 20 millones de guaraníes. Si es mayor a 20 millones de guaraníes, proseguimos con el siguiente análisis. Si es menor a 20 millones de guaraníes, olvídense porque está exonerado del IRP. Olvídense. Tengan nomás ahí en cuenta, ¿verdad? Por si tengan otra venta de bienes en el año, porque tienen que sumar pues en el año si supera 20 millones de guaraníes. Pero si por sí solo la venta del vehículo superó 20 millones de guaraníes, entonces me tengo que inscribir como contribuyente en el IRP ganancia de capital. Y ahí paso al análisis siguiente. Para la liquidación ya. Para la liquidación me tengo que preguntar si se dedujo o no la compra. Si se dedujo o no la compra. Si se dedujo la compra, ojo con esto, si se dedujo la compra y el precio de venta es menor al costo,
entonces yo voy a tributar IRP sobre el costo deducido. El 8% sobre el costo deducido. Si se dedujo la compra y el precio de venta es menor al costo. Ojo con eso. Si se dedujo la compra y el precio de venta es mayor al costo, entonces voy a aplicar una fórmula. Costo deducido más el 30% sobre la rentabilidad, esa va a ser mi base imponible, y sobre eso voy a aplicar el 8%. Si se dedujo la compra, tenemos dos escenarios entonces. Cuando el precio de venta es menor al costo y cuando el precio de venta es mayor al costo. Ojo, lo que va a ocurrir en la generalidad de los casos es que el precio de venta sea menor al costo, ¿eh? Salvo que el vehículo sea lujoso, salvo que el vehículo sea, no sé, demasiado sofisticado, sea un vehículo de colección prácticamente, pero en condiciones normales se va a aplicar la primera cuestión, la primera fórmula, costo deducido por 8%. Porque en la mayoría de los casos, cuando se vende un vehículo, ya no se vende más al mismo precio al cual se compró. Normalmente se vende a un precio menor por el efecto del desgaste en el tiempo que tiene ese bien. Entonces tenemos aquí, si se dedujo la compra del vehículo y el precio de venta es menor al costo, se dedujo la compra y estamos hablando de deducir en el IRP. Entonces el IRP que se va a pagar es costo deducido por 8%. Costo deducido. Y ahí podemos entrar a discutirnos, ¿verdad? Que no es la cuestión el día de hoy, si es o no constitucional, si es o no legal esta norma. Y no es legal. No es legal que te obliguen a pagar sobre el costo deducido cuando la ley no te dice eso. En todo caso, en la determinación de la renta real no te deben permitir utilizar el costo porque ya dedujiste, en todo caso. Pero no decirte que pagues sobre el costo deducido, porque esa sí es una arbitrariedad que no está consagrada en la ley. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. El contribuyente que quiera llegar a otras instancias puede hacerlo y va a tener las de ganar, porque la norma de que se tributa sobre el costo deducido está en el decreto y eso no dice la ley. Eso no dice la ley. Por otro lado, si se dedujo la compra y el precio de venta es mayor al costo, hay que aplicar una fórmula que inventó el decreto. ¿Ya? Otra de las cosas que inventó el decreto. ¿Es legal este invento, esta fórmula? Tampoco es legal. Es inconstitucional, es ilegal, porque eso no dice la ley. La ley dice 30% del precio de venta o la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra más los gastos. Lo peor que me deberían de hacer es no permitirme deducir el costo, porque ya deduje en otro momento, pero no obligarme a pagar sobre el costo deducido o sobre esta fórmula que es costo deducido más el 30% de la rentabilidad otra vez que genere. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, por favor. No es correcto, no es legal, no es constitucional, pero si ustedes no están dispuestos a enfrentarse con la administración tributaria, van a tener que hacer lo que dice el decreto. ¿Sí? Van a tener que pagar sobre el costo deducido el 8% o sobre esta fórmula que apareció nomás en el decreto y que no está en la ley. No está en la ley. Si no se dedujo la compra, como ya sabemos, tengo la opción de pagar el 8% sobre la menor de estas dos rentas, el 30% del precio de venta o la diferencia entre el precio de venta del vehículo en este caso, menos el precio de compra más los gastos de venta. Entonces, primer análisis importante en la pregunta de Erika. Me tengo que preguntar yo si la venta superó 20 millones de guaraníes. Si no superó, olvídense de estos esquemas que están acá. Se olvidan porque está exonerado del IRP. Ahora, si la venta es mayor a 20 millones de guaraníes, ahí sí tengo que preguntarme seguidamente si se dedujo o no la compra.
Si se dedujo la compra, tengo dos opciones. Pago sobre el costo deducido, 8%, o sobre una fórmula que tiene como base el costo deducido más el 30% de la rentabilidad. Sobre eso, 8%. Y si no deduje la compra en su momento, puedo tributar sobre la renta presunta o la renta real, la menor de ellas, y sobre eso el 8%. Muy bien, la pregunta Erika ahí. Erika nos quiso que todos aprendiéramos sobre el tratamiento de la venta de vehículos según las nuevas reglamentaciones. Y esto estamos hablando en el IRP, ¿eh? Acá no hablamos de IVA, no hablamos nada de eso. En el IRP. Ok, vamos avanzando. La pregunta número 15. Gloria Mieres. Temas jubilados. ¿Cómo se procesa para el IRP? Y aquí tenemos también dos escenarios que se pueden dar. Un jubilado que solo percibe ingreso exonerado y un jubilado que percibe ingresos grabados porque presta también servicio personal independiente y se jubiló y también percibe ingreso exonerado. Empecemos con el primero. El jubilado que solo percibe ingreso exonerado tiene que cargar su ingreso exonerado en la casilla exonerado en el formulario 515 y no debe cargar sus gastos. No debe cargar su gasto. ¿Por qué? Porque esos gastos fueron realizados con sus ingresos exonerados. Como él no está declarando que tiene ingresos grabados, se asume que él gastó de su ingreso exonerado. Y el artículo 68 de la ley dice que los gastos que se realizaron con ingresos no grabados, exentos, exonerados, no son deducibles. En el IRP, servicios personales, formulario 515, solamente se cargan los gastos deducibles. Estos gastos que fueron realizados con ingresos exonerados ni se tienen en cuenta, ni se tienen que declarar en el formulario. ¿Por qué? Porque son gastos no deducibles. Este jubilado tiene que hacer este procedimiento por 2 ejercicios, no va a pagar el impuesto, al segundo año ya puede dar de baja el impuesto a la renta personal, renta por servicios personales, ya puede hacerlo. El otro caso es el jubilado que además de su ingreso exonerado percibe también ingresos grabados. Este jubilado tiene que cargar sus ingresos, declarar su gravado, su exonerado, tiene que declarar sus gastos deducibles, ¿sí? Y el monto límite que va a poder declarar como gasto es hasta el monto de su ingreso grabado. Ese es el tope que la propia ley establece, ¿sí? Y hay muchos que dicen, no, pero voy a declarar todo. Esperan un poco. Vos estás generando esto nomás ingresos grabados. Hasta ese monto no podés atribuirte como deducible. Que tenga ingreso exonerado no significa que vas a llevar todos tus gastos como deducibles. No son deducibles. Los gastos que se realizaron con ingresos no grabados, exentos, exonerados, conceptualmente no corresponden llevarse en el formulario. Solamente aquellos gastos que se realizaron con los ingresos grabados. Por eso tu límite es hasta el monto de los ingresos grabados. Entonces, el jubilado que percibe ingresos grabados y exonerados carga su ingreso, declara lo exonerado, lo grabado en el formulario y carga solamente los gastos deducibles hasta el monto de los ingresos grabados. Y va a pagar IRP de acuerdo a la composición de su ingreso grabado y su gasto deducible. ¿Sí? De acuerdo a eso va a tributar. Sobre su ingreso exonerado, no va a tributar. La pregunta número 15 de Gloria. Pregunta número 15 de Gloria. Vamos a la pregunta número 16 de María Cristina Benítez. No sé por qué tenía Patricia en la mente. Aquí pregunta María Cristina si en noviembre del 2019 se obtuvo un crédito, un préstamo de financiamiento en el marco del programa de fomento a la vivienda a un plazo de 180 cuotas y recién se utilizó en enero del 2020 para pagar la construcción de la vivienda. Ese préstamo pudo declarar en el anexo del formulario 515. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que el anexo del formulario 515 solamente se utiliza en los casos en que utiliza el préstamo para compra de inmueble para vivienda, no para construcción.
Fíjense nomás en el instructivo del formulario. Únicamente se va a completar el anexo préstamos específicamente si se utilizó o se va a utilizar ese préstamo para compra de inmueble para vivienda. Si no es para compra, no se declara en el formulario, porque la idea del anexo es servir de base para eventualmente poder arrastrar la pérdida que se genera por la compra al contado del inmueble. Entonces, únicamente en el formulario 515 se tiene que declarar aquellos préstamos que son para compra de inmuebles para vivienda. Si sacaste un préstamo que es para pagar otras deudas que tenés, olvídate de eso. Eso no puede declarar en el anexo. El propio instructivo te limita y te dice, eso no se declara. Lo que se declara es el préstamo que vos sacaste para comprar inmuebles para vivienda. Y ese préstamo eventualmente va a servir de soporte para que pueda arrastrar la pérdida que se genera en el caso de la adquisición al contado del inmueble. Entonces ahí teníamos la pregunta de María Cristina Benítez. Pregunta número 16. Vamos a la pregunta número 17. Están por ahí 72 personas en el canal de YouTube haciendo también ahí sus preguntas, participando. Y aquí tenemos en el Zoom, tenemos 73 personas. Muy bien, seguimos. Ruth Gómez, pregunta número 17 de Ruth. Las utilidades y dividendos que fueron objeto de retención de IDU se declaran como exentas en algún lado del formulario. Aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. Yo creo que nosotros estamos medio traumados que queremos declarar, en serio le digo, que queremos declarar todo. Todo lo que sea ganancia de capital, olvídense, no hay ningún campo para declarar en el formulario 516. En ningún lado. En ningún lado. ¿Puede ser un error de la SED? Puede ser. Y puede ser que no le interese también a la SED que nosotros declaremos. No hay ningún campo para declarar los ingresos exonerados, ganancia de capital. Formulario 516. Por otro lado, en el formulario 515 la suelen preguntar, ¿ahí llevo el interés que gano en un CDA? No. Ahí solamente se declaran los ingresos exonerados en concepto de servicios personales. El aguinaldo, el preaviso calculado según el Código Laboral, la indemnización por despido calculado según el Código Laboral, pero no se declaran las rentas y ganancias de capital. Por eso le decía al principio, son dos impuestos totalmente independientes y separados. No mezclen. No mezclen. Si hay interés, eso no es servicio personal, eso es ganancia de capital. Después me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Está en la lista de exoneración o no? Si hay un interés por un CDA, sí está en la lista de exoneración. Y la siguiente pregunta es, ¿tengo algún campo en el formulario 516 para declarar? No tengo. Entonces, no se declara. Lo mismo ocurre con la utilidad y dividendos que fueron objeto de retención del IDU. En ningún lado se declara. Por eso se llama la retención de IDU, cuando a una persona física se llama retención en carácter de pago único definitivo. Hasta ahora parece que nosotros no entendemos qué es lo que significa pago único definitivo. Pago único definitivo significa el círculo se cerró ahí. No tenés que declarar el ingreso que obtuviste en ningún lado porque ya tributaste el impuesto. Ya tributaste. Por lo tanto, lo que te quedó de utilidad para vos en ningún lado declaras. En ningún lado. Eso significa pago único definitivo. La gente a veces repite pago único definitivo, pero no entiende, parece, porque te pregunta a través de dónde tengo que declarar. No se declara en ningún lado. Pago único, se acabó la historia. Definitivo, en ningún lado más tenés que declarar. Ahí tenemos entonces la pregunta número 17 de Ruth. Vamos a la siguiente pregunta, 18. Aquí le tenemos a María Elisa Naria, que hace una pregunta súper interesante. Donación del FONDEC, que hacen facturar en exenta, yo marqué lo negrita, a la persona que lo recibe y que no rinde los gastos, ¿qué obligaciones le corresponden? Ahí tenemos ya un incremento patrimonial, no hay contraprestación.
categóricamente es incremento patrimonial sin contraprestación, es IRP, ganancia de capital, y se tributa sobre el total que no se rinde, sobre el total. Ahora bien, este tema se hace facturar, ¿verdad? Creo que ahí tenemos que hacer un, no sé, luego un aula abierta por ahí, en qué caso hay que facturar. Por recibir donación no hay que facturar. Artículo 92 de la ley. Solamente se emite factura por cada enajenación y prestación de servicios. Recibir una donación no es ni enajenación y menos todavía prestación de servicio. No es. No se tiene que emitir factura. Acá hay un desconocimiento pero increíble de la gente, ¿verdad? Que no obliga, bueno, si no me facturan, no te voy a dar la donación. Está mal. Y lo mismo ocurre con las entidades que no tienen ánimo de lucro, ¿verdad? Muchos piensan que a partir de la ley 6.380 todo el mundo está obligado a facturar. No es así. Dice la ley 6.380, artículo 92, por cada enajenación o prestación de servicio. Recibir donación de ninguna manera se configura ni enajenación ni prestación de servicio. Por lo tanto, no se tiene que facturar. Jamás de lo jamás. Jamás se tiene que facturar. No es enajenación, no es prestación de servicio. No corresponde facturar. Tema de IVA, pero que es muy importante porque hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo quiere que las entidades sin fin de lucro facturen, porque ñandeco, eso dice el artículo 92. En ningún lado dice eso. Dice que hay que facturar por cada enajenación y por prestación de servicio. Recibir donaciones, aporte, diezmo, cuota, eso no es enajenación y no es prestación de servicio. Entonces no se tiene que facturar. No se tiene que facturar. Muy bien. ¿Está alcanzado por el IRP ganancia de capital la situación que plantea María Liz? Sí. ¿Se tiene que inscribir la persona en el código 716 IRP ganancia de capital? Sí. ¿Sobre qué monto tiene que tributar? Sobre el monto total. 8%. Y va a declarar en el rubro número 4 ese ingreso. Ok, seguimos. 19. La pregunta 19 nos dejó por ahí Janina Insfran. Espero que todos los que hayan preguntado y las preguntas que hayamos seleccionado, ¿verdad? Porque muchísimas nos dejaron, todas esas personas estén conectadas. Voy a revisar la grabación y voy a ver si es que estaban por ahí. Dice por aquí Janina, ¿dónde se debe reflejar el IPS que se descuenta de los ingresos grabados? Acuérdense que si yo soy un dependiente, estoy trabajando en relación de dependencia, estoy percibiendo una renta de trabajo como dependiente, yo tengo que computar el monto de mi remuneración en relación de dependencia menos el aporte a la seguridad social. ¿Dónde se refleja ese 9%? En ningún lado. En ningún lado. Se computa directamente el neto. Tu salario presupuestado o nominal menos el 9%. En ningún lado figura. Y no quieran declarar después entre los gastos, porque si no ahí van a duplicar el gasto. No hay luego por eso una casilla para declarar el IPS como aporte obrero. No hay en el formulario. ¿Sí? Entonces no aparece en ningún lado. No se refleja en ningún lado. Se computa el neto y listo. Pasamos a la pregunta número 20. Pregunta número 20. Y aquí le tenemos a Samantha Acosta Benítez. Pregunta número 20 de Samantha. Préstamos personales anteriores a la ley y lo realizado durante la vigencia de la ley. ¿Cómo contabilizar y presentar en el formulario? Bueno, en todo caso es cómo cargar, cómo consignar en el formulario. Pues contabilizar, contabilizar es otra cosa. Pero suponemos que esa es la pregunta de Samantha. Los préstamos anteriores a la ley, según el decreto 3184, son deducibles, bueno, dependiendo de en qué momento yo saqué. Si saqué un préstamo antes de ser contribuyente,
la cuota total es deducible. Y eso va en la casilla número 16 del formulario. Y por otro lado, si el préstamo saqué después de convertirme en contribuyente, entonces el interés es el que voy a llevar como gasto deducible en la casilla 16 también de gastos. Ok, seleccionamos 20 preguntas entre todas las preguntas que nos llegaron. Y ahora voy a mirar nuestro canal, miro nuestro canal, a ver si podemos alguna pregunta que no hayamos ya respondido. Un saludo a todas las personas que están ahí, todavía no se vayan que tenemos novedades. A ver, a ver, a ver. Dice por aquí Blanca en el canal, si con 160 millones una persona física se convierte en contribuyente por primera vez, ¿cuándo sería la inscripción? Ojo, no malinterpreten lo que yo dije. Encima se va a quedar la grabación acá. Dice que hay para que todo el mundo vea. No malinterpreten. Una persona física se convierte en contribuyente cuando supera 80 millones de guaraníes por servicios personales. Se inscribe como contribuyente y va a tributar solamente si a partir de la inscripción supera nuevamente 80 millones de guaraníes. En la práctica eso sería pagar impuestos si tu ingreso en el año fue mayor a 160 millones de guaraníes. La inscripción es cuando supera los 80. Y por otro lado, para pagar el impuesto, solamente vas a pagar si supera nuevamente 80 millones de guaraníes. Por eso yo la hablaba de 160, pero no se confundan, ¿eh? O no digan cosas que yo no dije. A ver. Dice por aquí Juliana, buenas tardes de Ciudad del Este, excelente el conversatorio. A ver, a ver, a ver. Por aquí le tenemos también a Elena, dice, la pérdida fiscal ya no existe en el IRP servicios personales. Sí existe, pero únicamente cuando se genera por compra de inmueble al contado para vivienda. Solamente en ese caso. A ver. Ok. Me voy aquí rápidamente por el Zoom para mirar algunas preguntas. Noelia pregunta por aquí, ¿qué documentación se debe contar para descontar la prestación de alimento y la boleta de depósito? La boleta de depósito, con eso es suficiente ya para deducir la persona que está haciendo el depósito. A ver, a ver. ¿El aporte IPS se declara en el formulario? No se declara en el formulario, Miriam. El aporte obrero se descuenta en el cómputo directamente de la renta bruta. De la renta bruta. Sigo por aquí con algunas preguntas. Vamos a ver. Dice por aquí Liliana, estoy seleccionando algunas preguntas. Si el contribuyente tiene salario de dependencia y también es jubilado de IPS, ya no se declara, pregunta Liliana. El ingreso de jubilado siempre se declara. Si aparte de eso tiene salario de dependencia, bueno, si ya es jubilado, tiene que declarar su ingreso como jubilado por 2 periodos y ahí dar de baja la obligación. El ingreso exonerado sí se declara. Lo que no se declara, si solo percibe ingreso exonerado, es el gasto. Carolina, con relación a la venta rodada, ¿qué pasa si no hay documento? ¿Puedo tomar el costo que figura en el título? Sí. Eso dice en la ley.
¿Cómo sería la presentación en ganancia de capital si se ingresa por acreditación e interés en caja de ahorro? Por acreditación e interés en caja de ahorro, uno no se convierte en contribuyente del IRP porque está exonerado. Lo exonerado no se tiene en cuenta ni para uno inscribirse como contribuyente y menos todavía liquidar en el formulario. A ver, a ver. A ver. Dice Luis, si supera el monto no alcanzado en noviembre y recibe un ingreso más en diciembre, ¿se declara el monto incluido en el de diciembre? En el de diciembre, porque eso ya fue después de ser contribuyente. Garantía de alquiler no se debe facturar, no se debe facturar, no es nuestro tema, pero no se debe facturar. Muy bien, ok. Muy bien, entonces les voy a comentar la novedad que tenemos para ustedes. La semana que viene nosotros estamos por Ciudad del Este y tenemos 2 jornadas completas de liquidación de impuestos que también vamos a realizar en modalidad virtual para todas las personas que quieran hacerlo. Ciudad del Este presencial. Lo de Ciudad del Este presencial van a participar. Vamos a hacer en el Hotel Marambaya el 2 y el 3 de febrero y ya les muestro aquí todo lo que vamos a tener. Atención, también pueden hacerlo en virtual las personas que no están en Ciudad del Este. El día 3 de marzo vamos a tocar el tema de liquidación del impuesto a la renta personal y del IVA. Fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener caso 1, va a ser eminentemente práctico. Caso 1, IRP, servicios personales, formulario 515, de 8:20 a 10 de la mañana. Luego tenemos un pequeño break y luego tenemos el caso número 2, IRP, ganancia de capital, formulario 516. Por la tarde tenemos el caso 3, IVA, servicios personales, formulario 120. Y tenemos el caso 4, IVA, ingresos grabados, empresa comercial. ¿Sí? Ese es el 3. Yo ya me estaba adelantando. El 2 empezamos. El 2 tenemos liquidación del IRE. Caso 1, contribuyente que liquida y que tiene solamente ingresos grabados. Formulario 500. Caso 2, IRE, ingresos combinados, empresa comercial. Formulario 500. Caso 3, ingresos combinados, empresa de transporte internacional. IRE general, formulario 500. Caso 4, IRE, ingresos combinados, empresa agropecuaria. Y caso 5, IRE, ingreso exonerado a entidades sin fines de lucro. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a desarrollar los ejercicios y a medida que vayamos desarrollando, vamos a hablar sobre la reglamentación aplicable, exclusivamente práctico. Y ustedes pueden participar, los que no son de Ciudad del Este, pueden participar en formato virtual. Aquí les dejo los datos. Para los que están en Ciudad del Este, va a ser en el Hotel Marambaya, Salón Emperatriz, de 8 a 12 de la mañana, anoten por ahí, una jornada completa va a ser. ¿Sí? Y el costo es súper accesible. De 8 a 12 de la mañana y de 14 a 18 horas. Los 2 días, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. La inversión general es 350.000 guaraníes. Y se van a expedir, por supuesto, certificados digitales y van a acceder a nuestra plataforma Moodle durante 2 semanas para tener disponible todos los materiales y, por supuesto, también visualizar las clases grabadas durante ese tiempo. Así que les invitamos a todos a que puedan participar, no solamente para Ciudad del Este, para la gente que está en otro rincón del país, en otra ciudad, puede también hacer en la modalidad virtual. En la modalidad virtual. Para Ciudad del Este es solo presencial.
Ahí no hay, yo no me voy a poder ir, ¿eh? No, no vamos a ir nosotros ahí para que ustedes puedan participar y empezamos ya así también el recorrido por el resto del país. Donde nos inviten, vamos a irnos siempre y cuando nos organicemos con tiempo para que podamos lanzar este tipo de cursos. Así de liquidación exclusivamente, bien concreto, todos los impuestos. Así que les esperamos a todos los que quieran participar. Por último, les voy a pedir por favor que podamos salir una foto. Por favor, les voy a pedir, ¿verdad? Les pido por favor que podamos salir una foto. Muy bien, gracias a todos. Excelente. Vamos, Paola, no he visto ahí y cerraste otra vez tu cámara. Vamos, no tengan miedo. Ok, excelente. Dale, vayan por favor habilitando su cámara. Así a nosotros también nos inspiran para hacer más cursos gratuitos, ¿eh? Queremos verle también a ustedes. Muy bien, ahí están habilitando su cámara. Excelente. Mirna, Marco. Muy bien, ahí están habilitando. Ok, voy a sacar la primera foto. Por favor, habiliten su cámara. En 1 hasta 3 voy a contar. 1, 2, 3. Voy a sacar otra vez porque ahí encendió Paola. 1, 2 y 3. La primera foto. Espérenme que están ahí varios. Espérenme un ratito. Ahora voy por la segunda foto. Porque hay 3 pestañas acá. Segunda foto. A ver, Lilian, Jocelyn, Georgina, Sabrina, Natalia, Lilian, Pedro, Ana, Vanessa, Evelyn, Miriam, Carlos, Graciela. Enciendan por favor su cámara un ratito. Graciela, Jorge, Marco, a ver. Voy a sacar en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente foto. Ahí está, muy bien, excelente. Y la última, porque son 3 pestañas. Ahí está la última. A ver. Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, entonces ya saben, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Sí, hubieron muchas preguntas que no respondimos. Yo le dije, luego seleccionamos algunas porque el tiempo no nos iba a dar y tenemos así, después ya tenemos el siguiente curso y estamos apenas con el tiempo, así que le agradezco mucho también a ustedes por haber participado. Si quieren información sobre el tour tributario que vamos a hacer, escriben nomás ahí, le escriben a Cristian para que puedan inscribirse. Poco tiempo ya queda, ¿eh? Poco tiempo, va a ser eminentemente práctico, 2 días la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, vamos a encontrarnos en cualquier momento, estén pendientes de las redes sociales y por supuesto también de nuestros mensajes que siempre estamos compartiendo con ustedes. Buenas tardes a todos y nos vemos oportunamente.